Hola, mi querida comunidad, ¿cómo están? Hoy tenemos a nuestra hermosa Olimar acompañándonos para una limpia energética diferente, un poco más suave, más amable. Y bueno, le estaba preguntando a Olimar como qué energía le gustaría trabajar. La femenina. Entonces, exacto, ella me decía como que le gustaría trabajar su energía femenina. Estamos aquí con los patitos, que son un poco territoriales. Y Alfred les está dando pan. Y bueno, entonces como para trabajar con la energía de ellos también. Ya se están yendo. Bueno, entonces vamos a trabajar con la energía femenina desde un lugar sutil, suave. Olimar me decía que se quiere sentir como empoderada. Y cuidada también. Ajá, y cuidada. Entonces, a veces pensamos que ser mujeres empoderadas es como todo el tiempo, yo puedo sola, déjame, yo lo hago. Entonces, hemos tergiversado ese término del empoderamiento, cuando el empoderamiento también es justo eso, lo que nos comparte Olimar, es ser cuidada, es permitirnos ser sostenidas y abrazadas. Entonces, espero que disfruten y aprovechemos toda esta energía para sentirnos eso, cuidadas. Vamos a empezar con agüita de rosas en las manos. Frota, huele profundo. Así abriendo este espacio. Pidiendo permiso a todos tus guías espirituales, tus ángeles, seres de luz, seres de amor, ancestros, ancestras, abuelos, abuelas, pidiendo permiso a todos los seres que te cuidan desde otras dimensiones, pidiendo que se hagan presentes y que traigan toda la suavidad que tu ser, tu alma requiere. Así que ellos vengan a recordarte que mereces dulzura, que mereces sentirte sostenida y cuidada. Y vamos a tomar una respiración profunda. Inhalar, soltar por la boca. Eso. Así limpiando todos los pensamientos, las preocupaciones, todo lo que no necesita estar aquí. Y como siempre en mis limpias utilizo tabaco, que como les comentaba en videos anteriores, este tabaco es ceremonial y no se fuma, solo se sopla. Entonces en cada soplo yo pongo una intención para que se pueda limpiar la energía de cada centro energético o de lo que voy percibiendo, sintiendo que es lo que hay que limpiar. Entonces vas a poner tu cabello hacia adelante, a un costado. Eso. Y solo vas a cerrar los ojos. A abrir tus manos para recibir esta limpieza. Así pidiendo también permiso a todos los guardianes de este bosque, de este parque, de estas aguas. Cerquita tenemos el río, entonces así que vengan a acompañarnos esos espíritus, los elementales. Entonces solo vas a respirar
internamente vas a ir sintiendo qué es lo que quizás está bloqueando o limitando tu energía femenina, qué es lo que quizás está impidiendo que puedas conectar con tu femenino desde este lugar suave, amable y al mismo tiempo fuerte, desde el empoderamiento. Y en cada exhalación vas a ir soltando eso que sientes que a nivel mental, energético, emocional, físico, están limitando esa conexión con tu femenino. Así que este abuelo tabaco pueda ir limpiando todo lo que tu ser requiere para que puedas regresar a tu energía femenina o quizás puedas habitarte más en ese femenino que ya existe en ti. Y así limpiando todos tus centros energéticos a nivel de tu columna. Y ahí con los ojos cerrados vas a tomar una respiración profunda. Al soltar por la boca, exhalar. Entonces tomas una respiración. Exhalas, sueltas y vas a visualizar cómo desde tu columna, desde tu chakra base, tu chakra raíz, en ascendente se empieza a limpiar tu energía. Inhalando, soltando. Y vas a percibir si quizás hay algún enojo, alguna molestia. ¿Te has sentido frustrada, enojada por alguna situación que quizás es tuya o quizás estás cargando de otras personas? Y vas a tomar una respiración para poder liberar eso que no es tuyo, que se ha somatizado en tu cuerpo quizás. Y vas a soltar. Con cuidado vas a abrir tus brazos, por favor, a los costados, un poquito más. Eso. Así que todo lo que estás sosteniendo, lo que no te pertenece, se pueda limpiar y liberar.
Despacito vas a bajar los brazos. Eso. Y así limpiando todo tu pasado, limpiándote de cualquier lealtad, karma, con tu linaje femenino, masculino. Entonces cuando limpiamos la espalda, trabajamos con los ancestros siempre, que nos permiten abrir espacio hacia adelante, hacia el futuro. Voy a limpiar tus pensamientos con un poquito de tabaco para que se enraice en ti la claridad. Limpiando tu corazoncito. Voy a ponerte una colonia. Lo que hace el tabaco es limpiar tu campo energético, emocional, mental. Así el exceso de pensamientos. Con ayuda de los montes. Vamos a ir limpiando cualquier energía que se haya quedado por ahí. Algo que también limpia el tabaco son las larvas energéticas, los parásitos energéticos. Entonces, así que puedas ir sintiendo liviandad, ligereza en tu cuerpo. Pidiendo a estas plantitas que traigan todo lo que tu ser requiere y necesita. Te nutran así tu energía femenina, tu poder femenino, tu placer, tu gozo, tu sensualidad, tu belleza, tu abundancia.
que se libere toda la energía de tus caderas, de tu espalda baja. Así que se libere toda esa energía atrapada de quizás las mujeres de tu linaje, de exparejas, de personas con las que has compartido emocionalmente. Devolviéndote así la soberanía, tu energía vital. Montamos este bracito. Y estiramos el otro bracito, por favor. Eso. A veces no es necesario hacer tan duro. Quizás están acostumbrados a ver que las limpias sean así como fuertes. Pero ahora que estamos conectando con la energía femenina, con la suavidad, las plantas nos traen también esa energía. Que tus alas se puedan abrir en libertad de tus propios pensamientos, de tus propias limitaciones, que puedas conectar así con la libertad de ser mujer, de ser femenina, la libertad de sentir también, como lo hace el femenino. Vamos a inhalar profundo, a soltar. Inhalo, suelto. Una vez más inhalo, suelto. Inhalo, suelto. Un buen caminar. Así que la tierra te vaya mostrando y guiando en el camino que a tu corazón le hace feliz, que a tu alma le expande aquí en la tierra. Despacito vas a abrir los ojos y vas a ponerte de pie un momentito para terminar. Vas a ponerte un poquito más acá, por favor. Eso. Vas a cerrar los ojos. Respirar profundo. Y cuando exhales, siente cómo se abre tu corazón a tu verdad, a tu esencia. Así que vuelvas a conectar con el gozo, el placer de respirar, de estar aquí presente, siendo lo que eres, en el cuerpo que tienes.
en tus pensamientos, en tus emociones. Vas a continuar con los ojos cerrados. Dándote la bienvenida a una nueva piel, a una esencia más colorida. Vas a abrir los ojos y vas a respirar, a frotar y respirar 3 veces, oler 3 veces. Y me gusta trabajar con el tarot y los oráculos. Entonces me gustaría que elijas un oráculo y podemos sacar también una carta del tarot. Cualquiera de los... Ajá, puede ser este o este. Ya, muy bien. Sensibilidad. Eres un ser muy sensible y compasivo. Tu gran capacidad de empatizar con el otro te hace muy permeable y receptiva. Si bien este gran talento de resonar con un otro es maravilloso, debes aprender a poner límites y decir no. Eres un maravilloso canal de luz, por eso debes aprender a protegerte de seres que abusan de tu compasiva forma de ser. Y eso es lo que sentí, como quizás hay cosas que estás cargando que no son tuyas. Y vamos a sacar una cartita del tarot. Para saber cómo reconectar o nutrir tu energía femenina. Ya. La estrella. La estrella nos habla sobre, quizás ha habido un tiempo en donde has pasado mucho en la oscuridad, como en esta idea de voy a sanar y sanar y sanar esto y tengo que sanar el otro y tengo que sanar, y estamos como todo el tiempo en esta idea de sanar, cuando en realidad nos podemos también dar una pausa y reconocer que ya estamos sanos, que ya estamos sanas y que puedes volver a brillar así como una estrella. Entonces como vuelve a brillar, vuelve a reconocer que ya estás sana y que tienes todo ese brillo, todo ese potencial, todo eso que quizás solo está en tu mente, es real en ti. Es real en tu cuerpo, en tu esencia, en todo tu ser. Entonces, como vuelve a brillar así como una estrella. Y vamos a sacar una última carta para todos ustedes que están viendo y si necesitan algún mensaje. Salió la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna nos habla de qué decisiones, cómo mis decisiones, mis pensamientos, mi accionar es coherente y congruente a mis anhelos del corazón. Entonces, tal vez, como quiero conectar con mi energía femenina, pero por ejemplo no me dejo ayudar o no recibo bien quizás una invitación o quizás una palabra bonita como qué lindo tu cabello, qué lindo color de piel, qué lindos ojos. Y a veces las mujeres somos como, o en general las personas es como, ay no, pero y eso que, no sé, dormí mal. Entonces también eso es como una forma de recibir. Y la rueda de la fortuna nos habla de eso, cómo permito que mis acciones, mis decisiones sean coherentes y me permito recibir también de mí. Eso. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.